Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, participantes. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Les saludamos cordialmente a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magister Roberto Rolando Borneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctora Enid Pinedo Bravo. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Estrategias para aumentar la participación electoral en elecciones locales, organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, con el objetivo de identificar y analizar estrategias para incrementar la participación ciudadana en las elecciones locales, promoviendo así un ejercicio electoral informado, responsable y democrático, con motivo de las elecciones municipales complementarias a realizarse el próximo 28 de septiembre del 2025. El desarrollo de la conferencia estará a cargo de la Magister María del Pilar Vigio Pastor, de quien daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. Es Magíster en Educación y Comunicación, licenciada en Educación con estudios de maestría en Gobernabilidad y Procesos Electorales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño, gestión e implementación de estrategias de educación y formación electoral. Se ha desempeñado en IDEA Internacional como consultora y funcionaria electoral, jefa de formación académica en el RENIEC, gerente de información y educación electoral en OMPE y asesora del programa Voto Informado en el Jurado Nacional de Elecciones, directora de la Dirección de Educación Secundaria y asesora pedagógica del Ministerio de Educación y asesora de iniciativas de desarrollo social y fortalecimiento institucional en el MIDIS. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la Magister Pilar Vigio para que pueda iniciar su evento. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas noches con todos y con todas. Primero quiero agradecer la invitación de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, también al presidente, a Enid, por la confianza de haberme enviado esta invitación. Y yo, la verdad, con muchas ganas de poder conversar esta noche con todos ustedes. Voy a compartir mi presentación. Y voy a estar atenta también a sus comentarios, a sus preguntas. A ver, me van a decir si se ve, por favor. Está cargando. Ya. Sí se ve. Sí. Bien. Okay. ¿Y me escuchan bien? Creo que antes de empezar eso es importante. Fuerte y claro, María del Pilar. Perfecto. Claro. Lo importante es que me escuchen. Ya, no importa que me vean, pero sí que me escuchen. Y quiero empezar, bueno, dándole primero las gracias a todos por haberse conectado de manera puntual. Y este es un tema que creo que es muy interesante para conversarlo, las estrategias para aumentar la participación electoral en las elecciones locales. A lo largo de estos minutos, 60 minutos que tenemos, yo voy a intentar poder hacer la mitad de tiempo más o menos, un poquito más de la información que les he traído. Y luego podemos hacer un espacio para comentarios y preguntas, ¿no? Y reflexiones, sobre todo con este tema. Entonces, en ese sentido, los objetivos es comprender el contexto de las elecciones municipales complementarias de ahora del 28 de septiembre, reflexionar sobre la importancia de la participación electoral y conocer estrategias prácticas para fomentar la participación, sobre todo con énfasis en elecciones locales. Y he dividido esta presentación. Primero, hay una primera parte que le he puesto consideraciones previas porque he traído una información, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Luego vamos a hablar brevemente de las elecciones municipales complementarias porque no es el tema central, pero sí es importante tener el contexto. Luego, ¿qué factores influyen en la baja participación electoral? Como ejemplo, los casos de los dos distritos de las elecciones municipales complementarias, pero en general vamos a ver este tema también de manera general en el tema de participación.
Y finalmente, las estrategias para mejorar la participación electoral. Lo he hecho por actor electoral y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, para empezar, me gustaría hacer una breve actividad con ustedes. Primero quiero que me digan todos, si pueden levantar la mano, si ustedes votaron en la última elección local en su distrito o provincia. Solo si fueron a votar. ¿Fueron o no fueron a votar? Quiero saber eso. ¿Sí? Pueden ¿Fueron? responder en el chat. Uh-huh. Y si fueron, quiere decir que recuerdan la última elección en que acudieron a votar. Me gustaría que respondan, y aquí sí hagan uso de sus celulares, está permitido hacer uso de sus celulares esta vez solo para esto, y que me respondan en este menti que he hecho. Hay 3 opciones de respuesta, o sea, mejor dicho, pueden responder con 3 palabras. ¿Por qué decidieron acudir a votar? ¿Qué los motivó? ¿Sí? Si ustedes recuerdan en la última elección local que fueron a votar, hagan un poquito de memoria, 2022 seguramente ha sido, ¿por qué decidieron acudir a votar? ¿Qué cosa los motivó? Y quiero, por favor, que ven, hay un código QR en la pantalla, ¿lo ven bien? Y también hay un link. Sí, por favor, si ustedes con el celular escanean, los va a llevar a una página. Y les voy a pedir que contesten, por favor. Me dicen si está funcionando bien, por favor. María del Pilar, ¿te parece Sí, si sombreamos el enlace y lo ponemos en el chat de aquí del Zoom para que puedan entrar también directamente? sí, claro. ¿Es con el código QR o con...? Claro, tendría que dejar de compartir así, No se preocupen, yo claro, se ya. los... Ok, gracias. Después vamos a ver las respuestas, pero quiero que hagan el ejercicio, Ok. hagan el ejercicio. Lo voy a pasar por el chat. Me dicen si llega. Listo. Ahí está. ¿Llegó? Ajá. Estoy viendo sus respuestas, pero vamos a volver a eso después, ¿sí? Pero le quiero decirles que sí están llegando sus respuestas. Aquí, deber ciudadano, civismo, obligatorio, sanción, multa, ahí veo algunas palabras, pero vamos a volver. Quiero que se tomen un minuto y puedan hacer este ejercicio y luego vamos a volver y vamos a ver sus respuestas, ¿sí? Ahora sí voy a volver a compartir, pero lo dejo allí para que lo puedan hacer. ¿Por qué dicen no? Ah, no, que no, obligatorio, ya. Sí, las respuestas en el Menti, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, volvemos. He visto ya que están llegando sus respuestas. Ahora sí, con esto quería iniciar y luego volvemos después vamos a ver las respuestas. Listo. Ahora sí. Me dicen si se ve, por favor, la presentación. Y ahí está cargando. Ya. Listo, sí se ve. Bien, continuamos entonces. Voy a seguir. Entonces, con esto es una pregunta que, digamos, también nos hacemos todos. Nosotros vamos a votar por votar, porque es obligatorio, para evitar la multa, porque ya pues ya toca, ya va a ser la fecha que voy a hacer. Entonces, son preguntas para iniciar esta conversación, pero además las voy a dejar aquí porque luego vamos a responderlas, ¿sí? Entonces, ¿es votar por votar? Solo porque es obligatorio, no quiero pagar la multa.
¿Por qué? ¿No? Cuando hablamos del voto solo por deber, ¿sí? Sabemos que en el Perú el voto es obligatorio, ¿no? Pero nosotros votamos, cuando votamos solo por deber, a veces votamos solo por cumplir la norma y no necesariamente es un voto informado, ¿no? A veces es un voto desinformado. Entonces, cuando votamos solo por deber, porque en fin, si no, voy a tener que pagar la multa y no quiero, así que apuradísimo voy, voto, marco, lo que sea, y ya, ¿no? Y el riesgo con esto es que las autoridades que no, podemos tener autoridades que no representan realmente lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque he hecho un voto desinformado, ¿no? No he buscado la idoneidad de las autoridades que quiero que me representen. Entonces, este es el riesgo cuando un voto solo es por deber. Entonces, ¿por qué votamos? Porque elegimos quien administra nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país, porque definimos qué prioridades se tienen primero, por eso votamos también. Por ejemplo, yo quiero autoridades, ¿no?, que se preocupen por el acceso al agua potable, que haya seguridad, empleo juvenil, acceso a servicios de salud de calidad. Y también porque el voto es una forma de hacer oír nuestra voz, ¿sí? El poder del voto local, el voto en las elecciones locales tiene poder, ¿sí? Porque nosotros le entregamos con nuestro voto poder a la autoridad para decidir sobre diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de una autoridad local, que es el caso en el marco de las elecciones municipales, y en este caso específico las elecciones municipales complementarias, el alcalde ve por el ornato, transporte, seguridad, limpieza, parques, ¿no? Por otro lado, un gobierno regional decide sobre otras cosas, ¿no? Algo más macro, la educación de la región, la salud de la región, ¿no? Las carreteras, ¿no? Entonces, nuestros problemas cotidianos eh, dependen de estas autoridades. Por eso no podemos desperdiciar el voto, ¿no? Tenemos que votar con propósito, pensando en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra región, ¿no? No votamos solo por deber, sino en realidad cuando votamos, votamos para transformar, ¿no? Normalmente no le prestamos quizás a veces la debida atención que debe tener el poder del voto, ¿sí? Porque el voto no es un mero trámite, es una herramienta que nos va a llevar a algo, ¿no? En cada elección local, o cada elección local, es una oportunidad para acercarnos a la ciudad y región que soñamos, ¿no? Porque estamos votando para que la autoridad que nos va a representar mejore las cosas, ¿no? Y eso es un voto consciente. Entonces, con este pequeño introducción, que es un poco para llevarnos a la reflexión de por qué y que tiene que ver con el tema de las estrategias para aumentar la participación, yo lo he querido enfocar en esta primera parte de que reflexionemos sobre el tema del voto, porque en las elecciones locales, en las elecciones nacionales, tenemos que hacer un voto con propósito, un voto consciente, ¿no? Entonces, esta es como la primera parte para abrir un poco la charla, y luego vamos a ver sus respuestas. Y ahora quiero enmarcarme en las elecciones municipales complementarias que se vienen. Algo muy rápido porque no es el punto central de esta charla, pero sabemos que este es un proceso especial, ¿no?, que se realiza en distritos, a veces se realiza en provincias, pero en este caso va a ser en distritos, y fueron convocadas el año pasado, y son distritos, dos distritos específicos, ¿no? Normalmente, cuando definimos a las elecciones municipales complementarias, decimos que son comicios extraordinarios que se convocan cuando fueron anuladas elecciones anteriores o cuando no fue posible elegir autoridades en periodo municipal regular, ¿no? El 28 de septiembre se van a celebrar estas elecciones municipales complementarias.
¿Y dónde se van a realizar? En 2 distritos del departamento de Cajamarca. En la provincia de Chota, el distrito de Pión, y en la provincia de Santa Cruz, el distrito de Ninabamba, ¿no? Esta es como información muy general de lo que va a pasar este año en estos distritos, que son distritos pequeños. Estas aquí, les he querido poner imágenes del decreto que convoca a estas elecciones complementarias. ¿Y por qué se realizan estas elecciones? Bueno, en las elecciones, si nos remontamos a la última elección regional y municipal del 2022, así como las elecciones municipales complementarias del 2023 y 2024, en estos 2 distritos no se lograron renovar a las autoridades municipales, ¿sí? O sea, recuerden, hubo elecciones regionales y municipales en el 2022 y siempre después de eso hay algunos distritos que quedan como rezagados, se anulan las elecciones. Entonces, hubo elecciones complementarias en el 2023, pero también en el 2024. A pesar de ello, en estos 2 distritos no se logró elegir autoridades municipales. Es por eso que este 28 de septiembre se van a elegir en estos 2 distritos que quedaron, ¿no? Pendientes, en otras palabras. En Ninabamba, las elecciones del 2022 y 2024 fueron anuladas porque más de la mitad de electores no asistieron a votar. En 2023 no se realizaron elecciones complementarias ya que no se presentó ningún candidato. No, imagínense. Y en el caso de Pión, las 3 elecciones se anularon porque más del 50% de los electores no acudieron a votar. Aquí hay un poco de datos del jurado. El número de votantes en cada distrito, 2.052 en Ninabamba, 1.093 en Pión. Ahí ven un poco ustedes en el mapa la ubicación de estos distritos, cada uno en las provincias. Y aquí hay un antecedente importante, que lo he rescatado y lo he traído aquí. En el 2022, ¿sí? Miren, de los 1.269 electores hábiles de Pión, solo asistió el 44.9%, o sea, 570 electores. Y en Ninabamba, más bajo todavía, de 2.737 asistieron 894 personas, o sea, el 32.6%. Entonces aquí hay un tema ya, algo está pasando respecto a la participación, ¿no? Y si vemos en el otro lado de la pantalla el perfil de los electores de estos distritos, bueno, el 50.68 son hombres, el 49.32 son mujeres. Un dato no menor es que el 25% son jóvenes menores de 30 años. Esto es un dato importante a tener en cuenta cuando pensemos en estrategias. Y hay un 15.8% que son mayores de 70 años, son adultos mayores, ¿no? Que pueden acudir o no a votar porque a partir de los 70 años para arriba ya no es obligatorio. Y un dato también importante que debemos tener en cuenta es que el 31.19% cuenta con secundaria completa, ¿no? Y esto nos dice algo, ¿no? Del nivel educativo de estos distritos. ¿Y qué cargos se van a elegir? Bueno, el alcalde y 5 regidores para cada distrito. Y aquí la cédula, bueno, el modelo de cédula, que es muy sencillo, para elegir un alcalde y 5 regidores, se debe marcar por el símbolo de la organización política, ¿no? Es muy sencillo, que está el modelo de cédula que la OMP difunde para el tema de educación electoral, y este es un trabajo que ya viene haciendo. Ahí está también el monto de la multa por no votar, ¿no? Si las personas no asisten a votar este 28 de septiembre. Aquí hay algunas particularidades frente a las elecciones municipales regulares, y he resaltado 2 que... primero, que las elecciones municipales complementarias, bueno, se limita a distritos específicos. Y eso ya lo sabemos, ha pasado en el 2023, 2024 y ahora 2025. Respecto a la temporalidad, bueno, es una fecha extraordinaria porque no es un comicio regular, y la participación esperada generalmente es baja por tratarse de procesos aislados, pero lo que queremos ahora es que no pase eso, que no se vuelvan a anular estas elecciones, sino que
los electores puedan asistir, ¿no? He querido hacer como un paralelo de las elecciones regulares y las elecciones municipales complementarias. En el tema de convocatoria, el motivo normalmente es por anulación previa o ausencia de elección válida. Y aquí, cuando hablamos de participación electoral y por qué es importante, primero porque refuerza la democracia local, ¿no? Hay una legitimidad de las autoridades, si un buen porcentaje de ciudadanos acude a votar, y cuando acuden un porcentaje importante de electores a votar, va a haber una representación real de la comunidad, ¿no? Vamos a tener autoridades legítimamente elegidas, y eso es muy importante. Aquí he traído como ejemplo, este es un afiche de motivación, ¿no? O sea, para este tipo de elecciones, aparte de que uno enseña cómo votar, también hay el llamado de los miembros de mesa, también hay un llamado específico el respeto de los resultados, ¿no? Y que un llamado a que la ciudadanía asista y repita, ¿no? O sea, que participe y respete las decisiones de la mayoría, ¿no? Asumir el compromiso. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la baja participación electoral? ¿Sí? Porque esto es parte de lo que ha pasado en estos distritos y en las elecciones locales donde se anulan las elecciones, ¿no? Primero, si hay una baja participación, las decisiones son tomadas por minorías, ¿no? Hay una baja confianza en las autoridades y tiende a haber conflictos de gobernabilidad, ¿no? Esto, si en una elección municipal, una elección local, a veces se logra elegir una autoridad, pero con muy bajo porcentaje, ¿sí? Entonces se le sale elegida la autoridad, pero quizás no es lo que la mayoría hubiese querido. Entonces, a veces esto trae algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí he traído algunos ejemplos de problemáticas, las he subrayado con resaltador para poder tenerlas más presentes, pero una de ellas es lo que acabo de mencionar, ¿no? Es la pérdida de legitimidad y hay una gobernabilidad debilitada, ¿no? Cuando hay un alto ausentismo, se reduce el respaldo ciudadano hacia las autoridades electas y eso afecta la legitimidad, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Y si más de la mitad no vota, como lo que ha pasado en estos distritos, las elecciones se anulan, lo que genera retrasos para contar con autoridades electas y desgaste institucional, ¿no? Si no hay autoridades electas, entonces, ¿quién vela por el distrito? ¿No? Eso es complicado. También hay una deslegitimación de las autoridades elegidas, ¿no? Cuando una cantidad relevante de electores decide no votar, ¿no? Me abstengo, no voy, quienes asisten acaban concentrando la decisión. Y hay autoridades que no representan de manera amplia los intereses de la comunidad, dificultando la capacidad de conducir políticas públicas con respaldo social. De repente la autoridad elegida se le ocurre pues que necesitan, no sé, pues abrir o hacer un estadio municipal, ¿no? Pero de repente eso no es lo que necesita el distrito, ¿no? Pues no va a contar con respaldo para eso. Entonces, hay una serie de problemáticas, por ejemplo, esta es otra, hay una desigualdad participativa y exclusión política, ¿no? Cuando hay una baja participación electoral, el ausentismo afecta a diversos grupos sociales. Normalmente hay mayor abstención en zonas rurales o entre poblaciones de menores ingresos o menor nivel educativo. Y esto genera también una representación desigual y desincentiva la inclusión política de los sectores más vulnerables. Esto es un tema que puede llegar a ser grave, ¿no? Luego, eso también puede suceder, que hay una menor confianza en el sistema electoral y en la democracia local, ¿no? Eso no queremos que pase. Normalmente la falta de participación muestra un desencanto con las instituciones políticas, ¿no? Los ciudadanos sienten, y esto es un diagnóstico real del Perú,
sienten que no están bien representados ni por los candidatos y a veces ni por el sistema electoral. No lo digo yo, sino hay encuestas que dan estos datos, ¿no? Entonces, pero esto no es que el sistema electoral hace mal su trabajo, yo creo que todo lo contrario, hace su trabajo, pero hay una alta desafección política que puede reducir esta participación futura y erosionar finalmente la cultura democrática, ¿no? Entonces, en, en el Perú tenemos una alta desaprobación al funcionamiento de la democracia, es el funcionamiento de la calidad de la democracia. Estamos insatisfechos con ese desempeño, ¿sí? Y por eso no quiere decir que no respaldemos a la democracia, todo lo contrario, creo que hay un respaldo, pero al mismo tiempo que hay un respaldo al sistema democrático, estamos insatisfechos con la democracia, porque no, para los peruanos y peruanas no está funcionando bien. ¿Y eso es por qué? Porque no nos sentimos bien representados por nuestras autoridades, ¿no? Tiene una concatenación, eso tiene una explicación, ¿no? Y finalmente, este es un tema que me parece importante traerlo. Otro tema es el abstencionismo involuntario, que ocurre cuando el ciudadano quiere votar, pero el sistema o las circunstancias se lo impiden. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona no participa en las elecciones, no porque lo decida libremente, sino por factores externos que se lo impiden, a pesar de que yo quiero ir a votar, pero hay factores externos que impiden que yo acuda a votar, ¿no? Entonces, no se trata de una indiferencia o rechazo al sistema, porque esto sería abstencionismo voluntario, es decir, yo decido no ir, sino esto es lo contrario, sino obstáculos que frustran el ejercicio del derecho al voto, ¿no? Para esto los organismos electorales implementan medidas, ¿no? Hay mesas en centros poblados, el voto digital que se quiere hacer para las elecciones generales, por ejemplo. En otros países hay voto desde casa, instalación de mesas en lugares lejanos, campañas de información. Muchas de estas cosas ya se implementan en Perú, ¿no? Sobre todo las mesas en los centros poblados. Y aquí, ¿cuáles son estas principales aristas que generan el abstencionismo involuntario, ¿no? Porque el voluntario es, ya pues, yo me abstengo de votar porque lo he decidido, no voy, no quiero saber nada, ¿no? Pero el involuntario es, yo sí quiero ir, pero hay factores externos que me lo impiden. Y aquí lo he dividido como en 5, ¿no? Factores logísticos o geográficos, ¿no? Alejamiento de los locales de votación. Esto es muy común en zonas rurales o amazónicas, pero como les he dicho, poco a poco esto se está revirtiendo porque se están abriendo locales de votación en centros poblados. Deficiente infraestructura de transporte el día de la elección. A veces pues no tengo cómo llegar. El transporte que normalmente llega de lunes a viernes, el día de la elección no llega, ¿no? O desastres naturales. Lluvias, huaicos, inundaciones, que esto pues no tenemos cómo prever, ¿no? Que pueden impedir un traslado. Esos son factores logísticos o geográficos. Factores administrativos. Errores en el padrón electoral o en la asignación de locales, no contar con el DNI vigente o no haberlo recibido a tiempo, ¿no? Cambios de residencia no actualizados en el padrón. Cosas que pueden suceder. Y de hecho suceden, sobre todo los dos últimos, porque errores en el padrón, digamos, para eso hay todo un trabajo que hace el RENIEC también para esto, ¿no? Para tener un padrón actualizado. Factores de salud y discapacidad. Por enfermedad, hospitalización o condiciones de salud que me impiden movilizar, ¿no? O falta de accesibilidad en los locales de votación para personas con discapacidad. Pero esto también, ustedes si se recuerdan, si algunos de los que están aquí, por lo que leí rápidamente, han trabajado en el jurado o en la OMPE, han podido ver que sí se está adaptando cada local para las personas con discapacidad, ¿no? Hay facilidades para esto. Se baja la mesa, se acerca a la mesa, entonces hay facilidades. Pero estos son los factores, ¿no? En general. Eso no quiere decir que no se esté haciendo nada para revertirlo, sí se está haciendo. Factores de seguridad, conflictos sociales, violencia o situaciones de inseguridad que generan miedo a acudir. Podría suceder, ¿no? O en el país puede haber sucedido hace muchos años, durante la época del terrorismo, por ejemplo, ¿no?
y contextos de emergencia, como por ejemplo lo que sucedió con el COVID. Finalmente, factores socioeconómicos, limitaciones económicas para costear el transporte hasta el local de votación, o también necesidad de trabajar el mismo día de la elección, que esto podría suceder. Entonces, ausentismo electoral y abstencionismo electoral son lo mismo. No sé si se ve bien, pero rescaté esta imagen que me pareció muy directa, ¿no? Y dice, esta es la última encuesta. Un 15% dijo sí, sé a quién votar en las elecciones. Otro 15% dijo no sé a quién votar en las elecciones. ¿Hay elecciones? Perdón, el 70%, perdón, dijo, perdón, y el 70% restante, ¿qué dijo? ¿Hay elecciones? No, ya esto ya es como el extremo, ¿no? De lo que no debería pasar. Por esto es una mofa del tema electoral. Entonces, el ausentismo es el resultado observable. Los que no fueron a votar, ¿no? Se sabe, es algo concreto. El abstencionismo es la causa o el comportamiento que explica ese resultado, ¿no? ¿Por qué no fueron a votar? Por lo tanto, cuando hablamos de ausentismo electoral, es la manifestación cuantitativa, ¿sí? Hay un porcentaje, el 12% no fue a votar, ¿no? Y el abstencionismo electoral es la explicación cualitativa detrás de esos números. Quería que esas dos diferencias quede claro. Y aquí también hay un refuerzo a ello. El ausentismo se refiere al hecho medible de que un número de electores no acudió a votar en una elección. Es un dato estadístico, como les digo, un porcentaje. Y el abstencionismo es un concepto más amplio que explica por qué las personas no fueron a votar, ¿no? Y este abstencionismo puede ser voluntario, es decir, decisión consciente de no votar, o involuntario por las barreras que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Y esto también es un objeto de estudio académico porque nos ayuda a entender las causas de la falta de participación, ¿no? Por ejemplo, en unas elecciones se registra que hubo 22% de ausentismo electoral. Parte de este porcentaje corresponde al abstencionismo voluntario, desinterés o mi voto protesta, no voy, o al abstencionismo involuntario, falta de transporte, problemas con el DNI, salud, etc. ¿No? Entonces ahora vamos a entrar a las estrategias para aumentar la participación electoral. Yo lo he dividido en fases porque me parece que las estrategias tienen que darse antes de las elecciones, todo lo que son preparación y sensibilización, durante la campaña electoral, motivación y claridad, el mismo día de la elección y después de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, ¿por qué? Porque hay que generar conciencia sobre la importancia de participar, hay que combatir la desinformación y motivar el voto informado, ¿no? Y aquí ustedes van a ver en cada una de estas láminas que he dividido por actores, ¿no? Pensando un poco en los actores que movilizan y que amplifican los mensajes en cada distrito, ¿no? O en cada localidad. Por ejemplo, los jóvenes pues pueden hacer campañas digitales, retos en TikToks, ¿no? O pueden hacer microvideos explicando cómo identificar un voto válido. Ahora que hay estamos en la era de las redes sociales. Los docentes de una comunidad y la comunidad en general se pueden hacer talleres con estudiantes de secundaria sobre qué hace un alcalde, por ejemplo, ¿no? Simulacro de votación en una escuela donde los jóvenes pueden elaborar propuestas y luego presentan a sus familias, porque esa es la idea, amplificar los mensajes. Los madres, las padres y las amas de casa pueden organizar charlas de cocina en los barrios donde se hable de cómo votar correctamente, conversatorios familiares, abrir espacios en casa para hablar sobre la importancia de elegir bien
y revisar de manera conjunta cómo votar correctamente, ¿no? Compartir por grupos de WhatsApp que tengamos en el vecindario, tener normalmente este trabajo durante una campaña electoral, la OMPE tiene un trabajo muy importante de capacitación a actores electorales. Entonces, ¿qué haría? Conectarse con los jóvenes, conectarse con los madres y padres, amas de casa, conectarse con los docentes y con la comunidad, ¿no? Yo haría eso, ¿no? Me conecto y armo estrategias específicas, ¿no? Porque también hay estrategias como eh, globales, estrategias más masivas, pero yo creo que tomarnos el trabajo de poder hacer estrategias locales y más específicas es importante y funciona, ¿no? Durante la campaña electoral, lo que se quiere es, durante la campaña es, lo que queremos es reducir la desafección política, motivar la reflexión sobre las propuestas y evitar la manipulación, ¿no? Y aquí, perdón, es muy importante trabajar con líderes comunitarios y sociales, organizar diálogos vecinales, donde los candidatos expliquen, por ejemplo, en 3 minutos, cómo resolverían problemas concretos, ¿no? Invitar a los candidatos a responder qué hará por el acceso al agua potable, por darles un ejemplo, ¿no? Pero hay que trabajar de la mano de los actores que movilizan y amplifican los mensajes. Medios de comunicación, tantas radios locales que existen, ¿no? Microprogramas radiales explicando el paso a paso cómo votar, ¿no? Por ejemplo, en una radio local puede transmitir cada mañana una cápsula pequeña de 2 minutos sobre cómo marcar la cédula sin errores, ¿no? Y así, cómo buscar información sobre el candidato, ¿no? ¿Por qué es importante acudir a votar? Sí, por darles diferentes temas para cada semana, ¿no? Y los negocios y gremios locales también pueden colocar mensajes de participación, por ejemplo, en sus tickets o recibos de compra, ¿no? Y esta es una estrategia que me parece interesante, ¿no? Yo voy a comprar y en mi ticket, en mi boleta dice, este tal 28 de septiembre, vota informado y haz valer tu voz. No sé, mensajes, que yo me los encuentre en todos lados. Levanto la mirada y voy a ver el mensaje de que esta fecha asista a votar informado, ¿no? Entonces, eso es durante la campaña. Y aquí también, obviamente, están las estrategias que hacen los organismos electorales, pero que además creo que las estrategias de difusión que son masivas, aparte de eso, tiene que haber estrategias de difusión más locales, ¿sí? Eh, hay que eh, empatizar con lo local, qué se hace en cada local, ¿no? No digamos, imponerles estrategias, sino más bien al revés, qué suelen usar aquí, ¿no? Y adaptarnos a eso. El día de la elección, bueno, ahí es garantizar que las personas lleguen a votar y lo hagan correctamente. Aquí no hay otra cosa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, algunas ideas. Las docentes y los jóvenes pueden armar brigadas juveniles, grupos en los alrededores de los locales de votación para orientar a los electores. Por ejemplo, una idea muy bonita de estudiantes universitarios que acompañen a adultos mayores que quieran ir a votar para que sepan votar correctamente, ¿no? Puedes adoptar un abuelo para ese día. Medios y redes sociales, el uso de hashtags, ¿no? Positivos, ¿no? Hoy decidimos, estos son ejemplos, ¿no? De votamos con propósito, ¿no? O una radio local invita en vivo a los oyentes a llamar y contar que ya votaron, reforzando que el acto de ir a votar es un acto que debo enorgullecerme, ¿no? Como acto de orgullo. Eso es contagia, ¿no? Y creo que es importante. Y madres y padres, asistir, por ejemplo, una idea también es que puedan asistir juntos en familia como un acto simbólico de compromiso cívico, ¿no? En cada distrito, familias se organizan, pueden organizar caravanas vecinales para ir a votar temprano. Y la fase 4, que le he puesto porque me parece importante,
que es post-elecciones, después de las elecciones, es reforzar que el voto importa y genera mayor credibilidad en el sistema democrático. Este es hacer un seguimiento y monitoreo de lo que sucede después de las elecciones, ¿no? Es decir, los líderes comunitarios y sociedad civil pueden difundir que un observatorio ciudadano para que haga seguimiento de los compromisos de la nueva autoridad, ¿no? Nos organizamos y hacemos un seguimiento para verificar que se estén cumpliendo realmente las promesas. O los jóvenes también pueden hacer control social en las redes sociales. ¿Cumplieron lo que prometieron o no cumplieron, no? Entonces, se pueden hacer posteos, entrevistas, podcasts, como dice aquí, para evaluar qué está haciendo la nueva autoridad. Entonces, con esto, algunas estrategias de motivación y sentido de pertenencia, ¿no? Creo que es muy importante conectar el voto con la vida cotidiana, porque si no, las personas no vamos a encontrarle sentido real al poder del voto. Mostrar cómo decisiones locales impactan directamente en lo que usamos o necesitamos, ¿no? Entonces, hay que motivar a votar con propósito porque lo sienten cercano y útil. Yo estoy votando porque quiero que haya más seguridad, que haya generación de empleo, que se haga algo por la cultura, ¿no? Que se mejore el transporte, que mejoren las áreas verdes, qué sé yo, que me construyan más escuelas. Entonces, conectar el voto con la vida cotidiana. Reconocer al elector como agente de cambio. Es decir, cada voto tiene un peso real en las elecciones locales, donde la diferencia a veces en elecciones locales es un voto, ¿sí? O sea, a veces suele ser mínimo, ¿no? Entonces podemos usar ejemplos reales de distritos o provincias donde pocos votos decidieron la elección. Y aquí hay que generar responsabilidad personal y el poder colectivo. Celebrar la participación, ¿no? Proponer que las elecciones sean vistas, y yo propongo que volvamos a esto, de verdad les digo, que sean vistas como una fiesta cívica local, música, actividades culturales, voluntariado juvenil en la jornada, ¿no? Creo que debemos volver a esto, reconocer públicamente a quienes promueven la participación en la comunidad. Entonces aquí hay un componente emocional, hay que generar emoción y pertenencia alrededor del proceso electoral. Si un proceso electoral no me emociona, entonces no pasa nada. Y eso es importante, el factor emocional. O sea, tenemos que lograr eso. Y luego plataformas de confianza y diálogo, es decir, espacios donde la ciudadanía dialogue con candidatos o autoridades en un formato distinto. Foros, círculos de palabra, cafés ciudadanos, ¿no? Establecer compromisos visibles de los candidatos frente a la comunidad. Cartas abiertas, firmas simbólicas. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar la confianza política y reducir la distancia entre autoridades y ciudadanos. Actualmente, la distancia entre nosotros y las autoridades está muy grande, ¿sí? Muy grande y eso explica todo lo que hemos conversado desde el inicio, ¿no? Es la desafección, el desinterés. Tenemos que recuperar y acortar esa brecha. Bueno, gracias por estar escuchándome, pero creo que eso es una apuesta que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar esa confianza, que ahorita está mala. Hay que también saber reconocer el diagnóstico actual, ¿no? Y mensajes de invitación a la acción, ¿no? Es decir, votar no es solo cumplir una obligación, es proteger tu futuro y el de tu comunidad, ¿no? La participación electoral debe ser informada y consciente, no automática. Cada actor social puede multiplicar la confianza en la democracia local desde su espacio cotidiano. Pues ustedes pueden hacer más mensajes, pero estos son algunos ejemplos, ¿no? Y ya para seguir cerrando, quiero decirles que para fortalecer la gobernabilidad electoral, la gobernabilidad local y la confianza democrática, es fundamental promover una participación electoral
informada, inclusiva y accesible, ¿no? Si yo cumplo con que esta participación sea informada, inclusiva y accesible, entonces voy a garantizar facilidades para votar, voy a asegurar que la población entienda para qué y cómo votar correctamente, voy a fomentar un entorno en el que todos se sientan representados y motivados a participar, voy a tener la necesidad de elegir autoridades que respondan a un proyecto o sueño en común, una visión. O sea, voy a elegir las autoridades, pero de manera consciente. Y finalmente, también voy a tener espacios para participar, por ejemplo, como observadores electorales de transparencia, que es la institución que hace observación electoral a nivel nacional, o también como personeros. Recuerden que un personero de una organización política no necesariamente es un militante de la organización política, es un simpatizante, yo creo que sí, pero entonces hay formas de participar en la elección. Puede ser como observador o puede ser como personero. Y creo que esa no es la última, ya acabo. Les agradezco mucho su atención. Y aquí como mensaje final es que recuperar la confianza ciudadana significa demostrar que el voto no es un trámite, ¿no? Sino que es un acto de responsabilidad compartida, que finalmente lo que va a hacer esto es fortalecer tu localidad, tu barrio, tu distrito y tu región, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Recuperemos esa confianza que tanto se necesita y revaloremos el valor del voto. Creo que esta sí era la última. Entonces voy a dejar de compartir para poder leer esto es. Muchas gracias por escucharme en estos minutos y cómo hacemos lo de las preguntas. Si Sí, es que hay bien. preguntas. Gracias, gracias, María del Pilar. Muy interesante. Vamos a ver si está, si me escuchan, ¿no? Sí, Vamos a ver si hay alguna pregunta para la doctora María del Pilar. Podemos escribirlo en el chat. ay, no había visto el... eh, lo que pasa es que Eh, voy a subir en el chat porque sí, o si no, a ver, eh, sí, a ver quién levanta la hay mano y algunos comentarios. le aperturamos el audio, ¿le Ah, parece, doctora? disculpen, Sí, un ratito. Yo sí, les prometí algo. Un sí, ratito antes de pasar a eso, ok. tenemos que ver Ah, los resultados del ejercicio meta. inicial. Ujú, Todavía ahí tenemos tiempo. ok. Todavía tenemos tiempo, no se preocupen. Espérense un ratito. Ya tengo los resultados. Miren, ¿ah? Se los voy a compartir porque les prometí al inicio y no voy a faltar a mi palabra y quiero compartirles los resultados, ¿sí? A ver. Ay, aquí está. A ver, me dicen si se ve. Eh, Está cargando. ¿Se ve? Ahora sí, es una actividad de inicio. Ya miren, Ujú. ¿ah? Ay, Sí, sí se ve muy bien, doctora. ya. A ver, ¿qué dice? ¿Qué los motivó? ¿Por qué decidieron acudir a votar y qué los motivó? Miren, ¿ah? Hemos hecho una nube de palabras, no pagarla. Lo que más sale es responsabilidad, deber ciudadano y multa. Están en el mismo nivel, ¿ah? Ojo. Y después salen otras cosas interesantes para fiesta electoral, decidir acudir a votar, elegir a nuestra autoridad, preocupación por mi distrito, compromiso, civismo, democracia, pero yo quiero resaltar que las tres palabras que más han salido ha sido responsabilidad, multa y deber ciudadano. Bueno, les debía esto. Muchas gracias además por participar en esto. Ahora sí, tenemos creo unos minutos para Sí, intercambiar. a ver, alguien, el que quiera levante su mano. A ver, vamos a darle pase a
3 personas que quieran preguntar. Aquí hay una pregunta. ¿A qué institución o entidad debo recurrir para pedir la revocatoria de un alcalde del centro poblado? No de distrito, sino de centro poblado. Bueno, para el proceso creo que ya no se puede porque las elecciones municipales son el próximo año, ya pasó el tema de revocatoria, justo este año ha sido, ¿no? Pero normalmente eh, primero hay que acudir, me imagino, a la OMPE para empezar todo este trámite, ¿no? Porque hay que recolectar unas firmas. Entonces hay que comprar el kit, se compra un kit ante la OMPE. Ujú. Gracias, doctora Vi. A ver, vamos a... no hay más preguntas, no habiendo más preguntas, doctora, no sé si quiera O sea, cerrar. A hay ver, comentarios. sí, hay Eh, comentarios. A ver, hay personas levantando la mano. A ver, vamos a ver. Ah, a ver, aquí tenemos, sí, a 5 panelistas. A ver, Enoch Sánchez, le habilitas el audio, por favor. Te escuchamos, Enoch. ¿Puedes abrir tu audio, Enoch? Abajo la manito. Ahí está, Bueno, ahí está. Ahora sí. buenas noches. Sí, no, muy agradecido por la exposición. Se marcó en un momento y no estaba Ah, pidiendo ya. ahora. Gracias a usted. Mario Alberto Gallo Zamudio, ¿lo escuchamos? A ver, a Jenny Vega. No, Marco Vilela. A ver, Marco, ya puedes habilitar tu audio. ¿Lo escuchamos? Sí, buenas noches. Salud. Buenas noches. Buenas noches, saludos al doctor Gallo, segundo miembro del Jurado Electoral Especial, Maynas Loreto, por lo siguiente, Buenas noches. de acuerdo al mapa de sedes electorales de jurados especiales, ya se sabe de que hay lugares donde en los procesos que han ocurrido, tanto a nivel de elecciones municipales, ¿no? Así como generales, se han producido actos de violencia. Entonces, en ese aspecto, considero como fiscal que deberíamos realizar algunas coordinaciones con la policía, una vez que estemos juramentados, obviamente, para coordinar y planificar acciones de alerta frente a posibles actos de violencia que vayan a producirse en estos lugares, porque está incluso eso en los antecedentes de elecciones anteriores. Y si se hace una prevención del delito, ¿no? O de faltas de manera coordinada y serena, entonces se puede controlar esos actos. Eh, eh, la pregunta es si ustedes esto están de acuerdo con ese tipo de coordinación. Gracias. Y yo creo que eso no me corresponde, no me corresponde responder a mí, disculpe, sino quizás a un funcionario del jurado. Bien, gracias, doctora. Bien, creo que no hay más preguntas. El doctor Marco acaba de... Bien, no hay más preguntas. Bien, terminamos. Doctora, no hay más preguntas. No veo más preguntas. Alguien, Ahí, John, creo que ha levantado la sí, mano. sí, ya la bajó. John, no lo veo ya. John Anderson,
Ortega. Con John Anderson, a ver, por favor, habilitamos el audio a John Anderson, por favor, para escuchar. Ya puede abrir su audio, por favor. Buenas noches, estimados. Buenas noches, doctora. Primeramente, quiero agradecer por esta exposición que es muy buena e interesante. La verdad, queremos recuperar de repente en nuestro distrito esa confianza de poder salir a votar, un voto a conciencia, ya que en nuestro distrito, aquí en Lima, en Punta Hermosa, un ejemplo, durante Ujú. muchos años, en el sector lado este hemos sido pues discriminados por parte de nuestros gobernantes. Ya la población a veces ya no cree en sus autoridades y es por ello que hoy salimos a, a incentivar más a nuestra población para poder tener autoridades con responsabilidad social para poder lograr el desarrollo dentro de nuestros sectores. Yo le felicito y le agradezco, estimada doctora, porque hoy ha sido un día muy importante de poder nosotros trabajar hoy con esta capacitación que nos ha dado para poder sensibilizar un poco más a nuestros vecinos, a nuestros pobladores. Tremendamente agradecido y, y siempre estoy constante en cada capacitación que van dando y vamos aprendiendo cada día más. Excelente, buenas noches y bendiciones a todo este equipo humano. Muchas gracias. Bien, gracias. Doctora, sus palabras. Sí, yo creo que lo que secundo todas las palabras de John. La idea de un poco para cerrar hoy es que pensemos em, desde nuestras localidades qué estrategias y pensemos no solo, claro, ahorita vienen las elecciones locales, pero ya se nos vienen en unos meses las elecciones generales. Entonces, pensemos en esto porque creo que el próximo año, que va a ser un año mega electoral, que también vamos a tener elecciones subnacionales, ahí es donde tenemos que también eh, tratar de fomentar una mayor participación, ¿no? Entonces, yo les agradezco por su atención, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo pronto. A usted, doctora María del Pilar, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Creo que nos ha quedado todo muy claro y nos vamos muy fortalecidos. Gracias por todo. Hasta una nueva oportunidad.